Palabra esta mañana, hicieron bien los pastores en buscarlo porque yo no estoy todavía en condiciones de hacerlo, pero es un privilegio, Horacio, tenerte y quiero que también podamos orar por su vida. Extendé tu mano hacia él. Padre, en el nombre de Jesús ahora clamamos que donde su esposa y sus hijos están, tu mano esté con ellos, guardándolos, cubriéndolos de todo mal y derramando también la bendición y la recompensa por sembrar a Horacio esta mañana entre nosotros. Y Padre, bendecimos la vida de tu siervo y la palabra, Señor, que sea impartida esta mañana en nuestros corazones, anhelamos también que sea prosperada por vos. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por recibirme, como siempre, con tanto cariño. Me siento, como siempre, en casa y lamento que hoy, simplemente hoy me trajeran porque su pastor no estaba bien. De todas formas vine con mucho gusto. Hemos orado mucho por su pastor, como ustedes, seguramente, así que estamos muy preocupados por eso y acomodamos las cosas como para estar hoy aquí con ustedes, más allá de que ya sabía que iba a disfrutar de la reunión. Estos acomodos hacia última hora hicieron que, bueno, mi esposa no pudiese acompañarme, pero es como que ella estuviese aquí también. Así que, bueno, es un honor para mí estar con ustedes en esta mañana, saludarlos, abrazarlos en Cristo y poder compartir también esta palabra con ustedes. La verdad es que estaba con mucha duda acerca de qué palabra compartir. Y en oración sentí de compartir una palabra que les voy a confesar, ya la prediqué una vez. No es lo que me gusta hacer, pero sentí que era un tiempo para compartir otra vez esta palabra. No la compartí acá, claro, ¿no? Pero ya la compartí en mi iglesia o en la congregación que pastoreamos. Y me pareció que era una palabra, sentí de parte de Dios que era una palabra en la cual necesitamos hacer acuerdos en este tiempo. Y por varias razones, en medio de esta semana y aún de esta reunión, lo que ya pasó de esta reunión, el Señor me sigue confirmando que es una palabra que tengo que soltar. Lo iba a hacer de todas formas, pero por algunas cosas que ustedes comentaron aún en los anuncios, creo que esta es la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana. No quiero dejar de decir públicamente que honro tu vida, Cristian, por el testimonio que soltaste en estos días. Y creo que testimonios como esos necesitamos levantar en medio de tantas voces de muerte, de destrucción que se están soltando en nuestra tierra, ¿sí? Y creo que todos van a coincidir conmigo en que en los últimos tiempos la palabra niños se ha vuelto una palabra central, ¿no? Porque hoy por hoy hablamos de los niños por nacer, hoy por hoy hablamos de la educación de los niños, sobre todo en Neuquén estamos muy preocupados. No sé si acá pudieron empezar las clases, allá todavía no arrancamos. Hoy por hoy estamos hablando de los derechos de los niños y lamentablemente estamos empezando a hablar del sexo de los niños, ¿no? Así que la palabra niños es una palabra que está muy en nuestras bocas en este tiempo y un poco por eso y también por lo que entiendo de parte de Dios, quiero que reflexionemos esta mañana en un pasaje que está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y quiero aclararles que soy bien consciente de que no estamos en diciembre, ¿no? Pues este es un pasaje que siempre se lee en diciembre, ¿no? Para Navidad. Pero la Biblia no es para leerla en un mes específico, sino que tiene una palabra para cada día. Isaías 9:6 dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, y sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz.
Creo que ante todo necesitamos redefinir algunos conceptos en este tiempo, de los que traíamos con respecto a la niñez, y ver esos conceptos que nos fue entregando la historia y a los que nos fuimos acomodando a tal punto de que hoy son palabras comunes y corrientes en nosotros, pero que de alguna forma establecieron una cultura o una forma de pensamiento, ¿no? Esta cultura, esta forma de pensamiento tiene que ver con una palabrita que no sé si conocen o si han escuchado mucho, que es la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión es la forma en que nosotros abrazamos y vemos al mundo según nuestras vivencias, según nuestro entorno, según la educación, según nuestros padres, según la crianza que hemos tenido, que vamos teniendo. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, lo que quiero destacar esta mañana ahí de este pasaje que acabamos de leer es que Isaías habla de una persona que no era simplemente un niño, sí, un niño que se suma a las estadísticas, sino que el profeta Isaías se encarga de dejar bien en claro que lo que nos fue concedido fue un hijo. No solamente un niño, sino un hijo. Con lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, quiero que podamos ver la realidad social que vivimos en nuestro país y la importancia que tiene la iglesia hoy dentro de esa realidad, formando a quienes van a establecer, bueno, de ese fundamento del que nos hablaba el pastor hace un ratito, ¿no? Entender que si lo que Dios nos dio fue un niño o lo que Dios nos dio fue un hijo, determina drásticamente nuestras acciones para establecer el reino de Dios en nuestro entorno. No es lo mismo pensar en función de un niño que pensar en función de un hijo. Este texto que les acabo de leer, cuando me lo crucé en algún devocional hace un tiempo atrás, despertó justamente en mí esta pregunta: ¿lo que estoy formando es un niño o estoy formando un hijo? Y esta es la pregunta que les quiero trasladar a ustedes a partir de ahora, para que inclusive cambie, si es necesario, la visión de cómo vemos a los pequeños que corren alrededor nuestro. ¿Sí? No solamente los que tenemos en casa, sino los que corren alrededor nuestro, aún en reuniones como estas. Estos que recién teníamos aquí, sentados aquí adelante, zapateando contra la plataforma, ¿no? Pero si es un niño, tenemos que saber que solamente estamos hablando de una edad y entonces resolvemos el tema por un momento. Si nos vamos a ocupar de niños, es un tema que nos va a ocupar durante un tiempo, meses, quizás un par de años, pero en algún momento se termina, si solamente pensamos en función de niños. Pero si pensamos en ellos en función de hijos, tenemos que saber que el hijo es el que tiene la capacidad de gobernar, el niño no. Un niño nunca llegaría al gobierno, un hijo sí. Empiezan a darse cuenta de la diferencia, ¿sí? Si solo formamos niños, nada nos garantiza de que tengamos hijos el día de mañana. En cambio, si formamos hijos, sí estamos garantizando que aquellos que hoy son niños, mañana serán nuestros hijos que estarán gobernando. Entonces, en el versículo leído, vemos que la misma persona es presentada a través de dos cosmovisiones distintas. La misma persona, pero dos cosmovisiones distintas. Y ustedes van a ver en la próxima diapositiva, hay una pantalla, un cuadro, ¿sí?, que presenta la cosmovisión del sistema y la cosmovisión de Dios. Por un lado, vemos en la cosmovisión del sistema que la sociedad solo está viendo un niño, ¿sí? Algunos ni siquiera eso. Pero algunos llegan solamente a verlos como un niño. En cambio, la cosmovisión de Dios es que Dios nos entregó un hijo. Niño incluye una edad, un tiempo. En cambio, un hijo es de por vida. Nadie deja de ser hijo. ¿Sí? Ninguno de ustedes dejó de ser hijo, aunque la gran mayoría ya dejó de ser niño. Niño involucra una etapa de inmadurez. En cambio, un hijo es alguien que ya califica para heredar, es alguien maduro en su espíritu, que aún tiene el carácter o puede llegar a tener el carácter para transformar naciones.
En muchos casos a los niños se los ve como un gasto, ¿sí? Un gasto. Las empresas de colectivo lo ven como un gasto, no pagan pasaje, ¿sí? Para el mundo religioso lo ve como un gasto, no diezman ni ofrendan, ¿sí? En cambio, un hijo es una inversión. Yo sé que lo que pongo en él vuelve en algún momento. Niño habla de una persona irresponsable, en cambio, hijo habla de heredero. Niño es un hijo de nadie, ¿no? Uno puede ver chicos por la calle y simplemente los señalás. Mirá el niño que está pidiendo monedas en la esquina, ¿sí? Pero no sabes hijo de quién es y quizá ni siquiera él lo sepa, ¿sí? En cambio, un hijo es parte de un linaje, ¿eh? Quizás estás sentado al lado de alguien que te señala a un niño en una esquina y le decís, no, pero yo lo conozco, es hijo de. El hijo habla de un linaje, de un sacerdocio, de una dinastía, una genealogía. Y en el caso del profeta Isaías, aquí él menciona a genealogía de Dios, Jesucristo, ¿no es cierto? Niño representa solamente estadísticas, ¿sí? Las estadísticas que hoy vemos, que podemos ver en el diario casi a diario ahora, ¿no? Hablan de estadísticas. En cambio, los hijos representan una proyección. Dios creó, esto ya lo sabemos y ustedes lo han hablado seguramente muchas veces, que Dios creó al mundo en un marco de hogar donde sus hijos pueden desarrollarse dentro de ese marco. Los 6 días de la creación muestran a un Dios con carácter de Padre celestial preparando un mundo para alguien que Él quiere que gobierne ese mundo, a Adán. Adán no lo entregó al mundo como un niño, lo entregó como un hijo que tenía que ser formado porque era el que iba a quedar como administrador de absolutamente todo. Así que Dios cuando hizo a Adán no lo vio como un niño, sino que lo vio como un hijo, ¿sí? Y de esa forma nació Jesús también. Cuando Jesús nace en el mundo para mostrarnos algunas cosas, en realidad en él, en ese niño del pesebre, estaba encapsulado un hijo que iba a terminar transformando al mundo, ¿sí? Entonces, el profeta muestra estas dos como visiones, ¿no? Niño nos es nacido. Un niño, si vamos a las definiciones, legalmente comprende un periodo de 0 a 18 años, según nuestra legislación, ¿sí? En cuanto a evolución psicoafectiva, es aquel que no ha alcanzado todavía un grado de madurez suficiente como para tener autonomía. En cuanto a desarrollo físico, es una criatura humana que no alcanzó la pubertad. ¿Qué quiere decir pubertad? Pubertad es capacidad para reproducirse. Un niño no tiene, por ende, capacidad de reproducción. Socioculturalmente y según su economía, sus costumbres, sus creencias, el concepto va variando, ¿no? En cambio, hijo es un ser con conciencia de padre. Es un ser con conciencia de origen y aún de futuro y de propósito. Déjenme mostrarle a través de algunos ejemplos rápidos en la palabra, algunos que entendieron que lo que estaban recibiendo no era simplemente un niño, sino un hijo. Por ejemplo, Lamec. ¿Saben quién era Lamec? ¿Cuántos saben quién era Lamec? Muy bien, sigan viniendo los miércoles a las 20:30, ¿es? ¿Sí? Ok. En algún momento se van a encontrar con Lamec. Lamec era el padre de Noé. ¿A Noé cuántos lo conocen? Ay, sí, vieron, aunque sea por la película, ¿no? Bueno, Génesis 5, versículo 29, dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Interesante porque ya de entrada dice que no engendró un niño, sino que engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fíjense que cuando él estaba dando el nombre, todavía Noé era un niño. Entendemos que en aquel tiempo el nombre no se lo ponían antes de nacer como lo hacemos nosotros ahora, o en el registro civil cuando te piden para sentarlo, sino que probablemente se lo daban un poco después cuando iban viendo el carácter que ese pequeño tenía, ¿sí? De todas formas, cuando Lamec le pone el nombre a Noé, todavía seguía siendo una criatura pequeña, ¿sí? Pero él ya determina un futuro, lo vio como un hijo al cual había que formar porque determinó un propósito en él.
Lamec no tenía idea de lo que Dios iba a hacer con todo el planeta. Lamec, si le preguntamos ahora en el cielo si él tenía idea, ¿no? Si que Dios iba a inundar toda la tierra, estoy seguro de que él contestaría, no, la verdad que nunca me lo imaginé. Es más, pienso que Lamec, mientras preparaba a su hijo, aún preparándolo todavía, no sabía que estaba preparando a alguien que iba a edificar un barco en medio del desierto. ¿Sí? Pero él determinó un futuro, determinó un propósito, no sabía bien para qué, pero se determinó a sí mismo ir conduciendo a ese pequeño hacia el encuentro con un propósito de parte de Dios. Definitivamente Lamec no lo vio como un niño, sino como alguien en quien había que desarrollar un propósito específico. Y ya les voy tirando el mensaje a ustedes también. No lo vio como un niño, sino que lo vio como alguien en quien había que desarrollar un propósito específico. Lo mismo pasó con Moisés. Para Egipto, Moisés era simplemente el sacado de las aguas, por eso es el nombre que lleva, ¿no? El sacado de las aguas. Pero para su madre era la respuesta de Dios para su pueblo. Así que su madre, que ustedes ya saben, ya conocen la historia, ¿no? Se acomodó ahí como para no perder la tutoría, como para no perder la posibilidad de formarlo, de educarlo. Lo educó para que sea libertador de su pueblo. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. Nos damos cuenta de eso cuando ya Moisés es grande y vemos sus actitudes. Cuando, por ejemplo, termina matando al egipcio por estar pegando a uno de sus compueblanos, ¿no? Uno de los hebreos. Ahí nos damos cuenta cómo lo formó su madre. Lo formó como libertador. No lo vio como un niño. Lo vio como un hijo con propósito. En el mismo concepto, Moisés formó a su hijo adoptivo, Josué. Josué, hijo adoptivo. En realidad Josué era hijo de Nun, ¿sí? Hijo de Nun. Pero, lamentablemente, Nun fue uno de aquellos que murió en el desierto, ¿sí? Y otra vez, para un cachito, para que nos demos cuenta de esto, ¿no? Quienes forman a los pequeños como niños probablemente terminen muriendo en el desierto. En cambio, aquellos que forman a los pequeños como hijos son los que alcanzan a ver la tierra prometida, como Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ana? La de la Biblia, no la vecina de la vuelta. Ana, aquella que pedía a Dios para tener un hijo. ¿Sí? En el ejemplo de Ana, otro mensaje que me encantaría predicar en algún momento en este lugar, pero que no se enferme el pastor antes de que me inviten para hacerlo. Pero Ana, evidentemente, no solo pedía un niño, sino que pedía un hijo. Pedía un hijo. Alguien con proyección. Samuel fue eso. Samuel fue alguien con proyección, con futuro. Por eso es que lo entregó. Ustedes se dan cuenta de lo que hizo Ana, ¿no? Ana, ¿cuánto tiempo? No sabemos bien cuánto, pero fue bastante tiempo que ella pedía por un hijo. Conocemos la historia ahí en el primer capítulo de Primera de Samuel, ¿sí? Y cómo él oraba para que el Señor le concediera un hijo. Y uno dice, ¿cómo una madre puede pedir tanto tiempo por tener un hijo y cuando por fin lo tiene, lo termina entregando para que se quede a vivir en el templo? ¿Sí? Y aún conociendo cómo estaba la situación religiosa en aquel tiempo, ¿no? Dice la Biblia que en aquel tiempo no abundaba la palabra. O sea, en el templo, la historia de lo que pasaba en el templo era bastante desastrosa en el momento en que nace Samuel. Así todo, ¿cómo es que Ana fue capaz de entregar a ese pequeño? Justamente lo pudo entregar porque tenía clara en su cabeza la diferencia. Un niño uno no lo entrega, porque siempre lo estás viendo como algo o alguien a quien hay que sobreproteger. El hijo lo podés entregar porque sabés que tiene una proyección, ¿sí? ¿Cuántas madres y padres vemos que se niegan que sus hijos tengan un llamado, ¿no? A evangelistas, a pastores y mucho menos a misioneros, ¿sí? Yo mismo recuerdo mi historia en eso cuando la primera vez le dije a mis padres que yo pensaba dedicarme a servir al Señor.
Bueno, no les podría contar todas las cosas que tuve que escuchar esa mañana en mi casa, ¿no? Y cómo ellos se negaron. ¿Por qué? Porque decía, bueno, el resumen, lo mismo que le dicen a todos, ¿no? Te vas a morir de hambre. ¿Sí? Ellos me estaban viendo obviamente como un niño y no me querían entregar, a pesar de que yo ya estaba en la universidad, pero ellos no podían verme todavía como un hijo con proyección, me seguían viendo como un niño a quien hay que sobreproteger. Ana vio a Samuel como un hijo con propósito, por eso lo pudo soltar. ¿Sí? Y gracias a que lo soltó, gracias a que tuvo un hijo con proyección, ese hijo fue formado por la influencia de su madre, por eso marcó diferencia en el templo con los hijos de Elí, por ejemplo, y pudo emitir inclusive un juicio sobre ese sacerdocio corrompido. ¿Sí? Levantó un nuevo sacerdocio bajo un manto de gobierno e inclusive fue una voz profética en tiempo de crisis. ¿Todo por qué? Porque su madre pudo verlo como hijo y no como niño. Entonces, el carácter de Dios se revela cuando entendemos que no solo son niños, sino que son hijos que tienen futuro, que tienen propósito y que además tendrán más hijos. Si somos capaces de ver esto, entonces sabremos que en cada uno de nuestros hijos está la respuesta a los problemas de nuestra nación. Difícil verlo, ¿no? Cuando te rompen un jarrón, cuando no te dejan dormir la siesta, ¿sí? Cuando tenés que partir al medio o en cuatro tu agenda semanal, ¿no? Y te pasás todo el día llevando a unos o a otros como si fueses taxista, ¿sí? Difícil ver que ese va a terminar siendo un gobierno, pero depende de nosotros en cómo lo formemos. Si llegamos a ver eso, y ver que en ellos está la respuesta a los problemas de nuestra nación, la respuesta no vendrá, la respuesta no está en camino, la respuesta ya llegó y la tenemos en casa. La tenemos en casa, está en medio de nosotros. Solo que como padres tenemos que formar a nuestros hijos con el carácter correcto para que gobiernen la tierra. Si los vivimos viendo como niños, no seremos capaces de soltar sobre ellos un discipulado de gobierno. ¿Entienden? Entonces, necesitamos prepararnos para ver a nuestro linaje gobernando la tierra y manifestando señales poderosas en todas las áreas donde ellos van a provocar transformación. Quisiera que ahora veamos en funciones a ese hijo del cual hablaba Isaías. ¿Sí? Podemos ver a Jesús mínimamente en los 4 evangelios, pero quiero centrarme en el pasaje de Juan capítulo 5, ¿sí? Especialmente los primeros 15 versículos, un pasaje que no solo nos muestra lo que Cristo vino a hacer, sino que pone ejemplo de lo que debe ser esa generación que estamos formando. Dice el texto que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Veamos un poco entonces el contexto de aquel tiempo.
Ya sabemos que Jesús nace en un pesebre y ese pesebre es muestra de un contexto social, político, cultural, económico, el cual Jesús tenía que transformar. Los judíos en ese tiempo se debían a Roma, porque, claro, Herodes había reconstruido a Jerusalén, entonces como que le debían un favor, así que estaban todos rendidos a los pies de Roma. La sociedad donde se desarrolla Jesús, el Hijo de Dios, en ese tiempo ignoraba a las mujeres e ignoraba a los niños. La cultura daba lujos y placeres solamente al emperador y su gente, y los pueblos literalmente se hundían en la miseria y en la muerte. En aquel tiempo el 60% de los niños morían por alguna enfermedad, infanticidio, o simplemente eran llevados a orillas de un río y ahí los abandonaban. Y este evangelio, que fue escrito a finales del primer siglo, fue uno de los últimos que se escribió, vemos que ya tiene un claro concepto de lo apostólico. Ya el apóstol Pablo estaba hacía mucho tiempo en funciones cuando se escribe este evangelio, ¿sí? Pero el apóstol Juan tiene que hacerle frente con este escrito a un mundo muy lleno de gnosticismo, ¿sí? Judaísmo y otras tendencias que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Es interesante que este libro es un libro que no habla de milagros, sino que habla de señales. Cada vez que ustedes se encuentran con algo maravilloso ahí, Juan no lo menciona como un milagro, sino que lo menciona como una señal, y no es lo mismo. Si me vuelven a invitar, les explico algún día la diferencia. Ustedes van a saber revelarla si no. Pero este libro revela al Espíritu Santo como la continuidad del trabajo de los apóstoles, ¿sí? Ese es el contexto en el cual Juan está escribiendo esto y presenta a el hijo de Isaías, el que fue mencionado en Isaías, en plena acción. Entonces, miren algunos aspectos relevantes ahí en los versículos del 1 al 3. En primer lugar, aparece ese estanque de Betesda, que ustedes ya deben haber escuchado seguramente varios sermones acerca de ese estanque, ¿no? Betesda significa casa de misericordia, ya saben, ¿no? Ahí iban todos los enfermos esperando ese milagro, como ustedes lo escucharon recién, ¿no? Pero ese estanque de Betesda representa el sistema de ese momento, ¿sí? Todos estaban esperando en el estanque, todos estaban esperando en el sistema. Casi como hoy, ¿no? Casi como hoy. Todos están esperando que el sistema de alguna forma les solucione la vida. En ese lugar habían ciegos. Ciegos en el lenguaje de Jesús significa religiosos. En ese lugar había cojos. Cojos en el lenguaje de Jesús o en el lenguaje de toda la Biblia eran los engañadores, como Jacob. En ese estanque había paralíticos. Los paralíticos en el lenguaje de la Biblia representan a los gentiles, es decir, a los que el sistema religioso no permite avanzar, ¿sí? Todos estos estaban esperando un milagro. Todos estaban esperando un milagro. Cuando vamos a los versículos 4 al 6, encontramos que ese lugar estaba lleno de gente esperando un golpe de suerte. Otra vez, casi como hoy, ¿no? Casi todos en la calle están esperando un golpe de suerte, ¿sí? El estanque representa un poder, una justicia que llega tarde, que además es esporádica, que no promueve la comunidad ni el trabajo en equipo, sino que promueve la división y la competencia y el individualismo, ¿sí? Ahí no había nadie que ayude a nadie. El primero que entraba al agua supuestamente era sano. También representa la concepción mesiánica, salvadora, que muchas veces se tiene acerca del Estado. Todos estaban esperando que el estanque lo sanara. Esa es una concepción mesiánica, ¿no? Hoy la concepción mesiánica hace que casi todos los argentinos estén esperando que el Estado les resuelva el problema. Por eso las marchas, los piquetes, ¿sí? Sin una salvación donde solo entran algunos, como en el estanque, solo algunos entraban para salir sanos, y habla de una nueva casta. Hoy estamos empezando a descubrir discursos que ya se dijeron hace décadas atrás, cosas que hace décadas se proclamaron acerca de una intención y un trabajo con intención para separar una casta. Seguramente que ustedes sabrán que todo lo que hoy estamos peleando, en medio de esta ley de aborto, tiene que ver con una casta
que se quiere establecer. Quieren sacar a la mayoría del medio para que la casta, la élite, pueda ser la que persevere. Bien, el estanque nos está mostrando eso, una casta que es sana, mientras todos los demás se terminan muriendo. Estos versículos revelan el tiempo de espera en las soluciones del Estado, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no vine a hablarles hoy de política, no soy el indicado, yo entiendo muy poco de esto. Solamente veo algunas cositas en la Biblia y me llaman la atención, que suenen muy parecidas a la que vivimos nosotros hoy. Pero ¿cuál es la enseñanza? Y lo que sí quiero mencionarles. La enseñanza es que el Hijo, con mayúscula, del que se habló en Isaías 9, estaba en el lugar correcto. El Hijo estaba en el lugar correcto, como lo están nuestros hijos hoy. Si yo hoy veo a los pequeños, bueno, yo ya no tengo pequeños corriendo en casa, ¿no? Pero si tuviese pequeños en este tiempo, en medio de lo que está pasando, con lo que pasa en las escuelas, con lo que les están enseñando en las escuelas, yo probablemente vería a ese pequeño con una fuerte intención de sobreprotegerlo. Hace muchos años que vengo observando sistema de enseñanza en casa, como usa por ejemplo el ejército argentino, que tiene uno de los mejores sistemas de enseñanza en casa, no para enseñar a mis hijos, sino porque venimos proyectando un trabajo misionero para alcanzar algunos lugares no alcanzados todavía, donde evidentemente los misioneros a los que mandemos no tendrán a dónde enviar a sus hijos, simplemente con esa razón, lo vengo mirando. Pero pienso, ahora que lo miro, pienso cuántos querrán en este tiempo, con lo que está pasando en las escuelas, guardar a sus niños en casa, aún enseñarles ellos mismos, con tal de no exponerlos al mundo que hoy tenemos. Esa puede ser una forma de pensar, una cosmovisión que tengamos como iglesia. Ahora, lo que nos muestra Isaías y lo que nos muestra Juan es que el Hijo estaba en el lugar correcto, en el lugar donde hay necesidad, en el lugar donde está todo corrompido, ¿así se dice? Corrompido, corrupto, ¿sí? Donde está todo podrido, ahí está, me salió mejor. En el lugar correcto. Entonces la verdad es que no estoy bien seguro en que querramos simplemente proteger a nuestros niños, sino que lo que creo es que como iglesia y como familias tenemos que desarrollar un sistema de formación de hijos, porque ellos están en el lugar correcto. Si los sacamos de ese entorno, lo que estamos haciendo es sacando la solución que el estanque de Bethesda de hoy necesita. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Entienden o no? Si no, arranco de nuevo, ¿no? Total, tengo tiempo hasta las 7 de la tarde que tenemos culto en Neuquén. Pero creo que me están entendiendo, ¿no es cierto? La solución no es sacarlos de ese medio, la solución es formarlos para que sean hijos con propósito, con proyección y que terminen cambiando ese lugar. América Latina se encuentra en esa realidad, es esa Bethesda, que se menciona en Juan, saqueada por intereses individualistas que se quieren hacer de nuestras riquezas. Por eso el mensaje de la iglesia de hoy tiene que trascender lo doméstico, tiene que ir más allá de una simple enseñanza. Tenemos que entender que estamos haciendo realidad el mandato de Dios en Génesis 1:26, cuando Él dijo, gobiernen todo lo creado. Así tenemos que formar a nuestros hijos. Para que lo gobiernen, tenemos que levantar una generación de hijos que se acerque a esa sociedad y resuelvan sus problemas en el poder de Dios. Hijos que pueden ver lo que otros no ven. Hijos que conocen el movimiento del mundo y que tienen discernimiento. Hijos que saben hacer la pregunta correcta. Jesús le preguntó al enfermo, ¿quieres ser sano? Es como que hoy, ¿no? Vayamos al hospital y nos saquemos a una cama por ahí y le digamos al que está tirado ahí con cables por todos lados, digamos, ¿te gustaría ser sano? Pregúntenle al pastor Penisoto, Sergio, si quiere ser sano. Bueno, al padre también, pregúntenle si quiere ser sano. Todos los Penisotos, ¿vos también? No, bueno, ok. Vos andás bien, perfecto. Que no te alcance esa maldición. Pero qué pregunta la de Jesús, ¿no? Meterse en un lugar así donde están todos obviamente esperando eso. ¿Quieres ser sano? Es que la pregunta de Jesús quería provocar por lo menos dos cosas. Sacarlo del enfoque de creer que su Mesías era el estanque. Primer propósito.
Sacarlo del enfoque de creer que su Mesías sería el estanque. Y segundo, establecer un marco de esperanza para el enfermo. Entonces, nuestra sociedad que está paralítica, como el hombre de ese pasaje, esperando que el gobernante de turno le traiga un golpe de suerte para salir de su situación, necesita recibir a alguien con un mensaje, con una pregunta correcta, que le abra los ojos y le haga ver que en realidad lo que tiene alrededor nunca lo va a sacar de su estado. Pero al mismo tiempo, porque ese sería, si solamente entregamos ese mensaje, es un mensaje pesimista, deprimente, que lo único que te conduce al suicidio. Pero al mismo tiempo necesitamos presentarle un marco de esperanza y que apunte sus ojos hacia otro lado. Entonces nosotros como iglesia tenemos que formar a nuestros hijos para que estando donde están hoy, que es el lugar correcto, sean capaces de abrir los ojos de aquellos que están en necesidad, esperando la respuesta que sus propios padres le enseñaron y que no les va a dar solución. Miren los versículos 7 y 8. En los versículos 7 y 8 hay 3 palabras importantes de Jesús. Él dice, primeramente, levántate. Y eso implica una acción que corta con la mentalidad de fracaso, ¿sí? Mentalidad, la palabra mentalidad habla de una línea de pensamientos, ¿sí? Hablamos de mentalidad cuando alguien ya viene con la misma línea, que siempre piensa en lo mismo. Eso es una mentalidad. El levántate de Jesús es una palabra con fines de cortar con esa mentalidad de fracaso. Segundo, le dice, toma tu camilla. ¿Qué le está diciendo con eso? Nunca más vas a volver a este lugar, no la vas a necesitar, llévatela, no vas a volver acá. Y tercera palabra, vete, es decir, movete de la miseria. Movete de la miseria. Este es el mensaje con el cual hay que llegar al estanque de Betesda de hoy. Y esta es la formación que tienen que recibir nuestros hijos. Tenemos que formarlos a ellos para que ellos sean capaces de decir estas mismas palabras en medio de su entorno. Ellos tienen que ser capaces, no sé si ahora, quizás sí, y yo creo que sí, porque hemos tenido testimonio de niños pequeños o hijos, mejor dicho, que fueron capaces de entregar un mensaje evangelístico mucho mejor que el nuestro, ¿no? Ellos no tienen problemas para decir lo que creen y tenemos que aprovechar eso. Pero sobre todo de acá a un tiempo, que ellos tengan en su boca y sobre todo en su corazón un mensaje con estas 3 palabras. Que ellos sean capaces de ir al mundo y cortar con esa mentalidad, esa línea de pensamiento de fracaso. Que sean capaces de conducir a aquellos que ya no van a estar más en la miseria y aún moverlos fuera de ella. Le estoy complicando, ¿no? Esto va mucho más allá del devocional diario en casa o de la oración para comer nada más. Sí, yo sé que le estoy complicando, porque me la complico a mí mismo inclusive. Pero creo que es el llamado de Dios en este tiempo para la iglesia. Necesitamos sentarnos con nuestros hijos y formarlos para que de acá a un tiempo, o quizá ahora mismo, ya empiecen a ser solución para este mundo que nos rodea, que está simplemente en un estanque de Betesda. Solo una iglesia que ve hijos y no solo niños puede traer reformas sobre la nación. La verdad es que necesitamos padres. Necesitamos padres. La niñez pasa, pero los hijos quedan. Necesitamos ver de una forma diferente a aquellos a los cuales estamos educando, empezando por casa, pero también los que educamos en la iglesia. Y en el caso de ustedes específicamente, que tienen una escuela, se agrega esto otro. Ustedes no tienen niños en la escuela, ustedes tienen hijos a los cuales hay que formar, ¿sí? Yo no sé cuál es el protagonismo, la verdad que no he hablado con el pastor Sergio sobre esto en detalle, pero no sé si ustedes llegan a entender cuál es el protagonismo de la iglesia en el trabajo de la escuela aquí en Cipolletti, pero necesitan como iglesia empezar a darle una mirada diferente al trabajo de la escuela. Yo sé que lo están haciendo. De hecho, esta mañana cuando hablaba con el pastor Rubén, él me contaba lo que van a hacer el fin de semana que viene.
con David, a quien también conozco y conozco su mensaje. Y además lo que David y su esposa van a estar haciendo aún con los maestros de la escuela, me parece genial meter la idea en ellos de que no son maestros como los formaron ¿dónde los forman? Ahí en la escuela de docentes, ¿sí? Sino que son padres, son formadores apostólicos de una generación que trae respuesta, en primer lugar, a Cipolletti, porque seguramente que la mayoría se van a quedar a vivir aquí. Como siempre les han dicho seguramente, quién sabe si en esa escuela no está el futuro intendente, el futuro gobernador de la provincia. Se lo han dicho muchas veces, y no quiero usar esa frase como una frase hecha, la quiero usar en el marco de lo que hoy compartí con ustedes. El acercamiento de la iglesia para con aquellos pequeños en la escuela tiene que ser un acercamiento de padres que están formando a sus hijos en un propósito bien específico. Ser respuesta. Ser respuesta. Me gustaría que oremos. Pero no quiero que oremos simplemente porque termina el mensaje y porque de alguna forma hay que terminar la reunión. Yo quiero que oremos específicamente para decirle a Dios, para responderle a Dios esta palabra y decirle, yo quiero ser un padre entrenador. Quiero ser un padre entrenador. El padre entrenador sabe que en algún momento tiene que soltar al entrenado, ¿sí? Como hace un entrenador cuando lleva a los jugadores a la cancha. En algún momento se tiene que desprender de ellos y a partir de ahí el partido queda en manos de los jugadores. El entrenador tiene que confiar que le enseñó lo justo y necesario como para ganar el partido. Hay que soltarlo. El entrenador no va a entrar nunca a la cancha a jugar. Tenemos que ser como esos entrenadores, padres entrenadores, que sabemos que en algún momento, quizás pronto, quizás un poco más tarde, pero que los vamos a soltar para que ellos afecten de forma positiva el entorno y resuelvan el problema del estanque de Bethesda, que saquen a todos de ahí. Que aquellos que estén ahí ahora dejen de mirar al estanque de Bethesda, al Estado, como la única opción en este tiempo, sino que empiecen a mirar a Dios como la verdadera solución a su situación. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos de ustedes quisieran ser padres entrenadores? Primeramente, pensando en sus propios hijos, sus propios hijos. Por favor, quiero pedirles que no se apuren en ponerse de pie, porque les voy a pedir en algún momento que se pongan de pie. Pero por favor no se apuren, porque esto significa revisar la agenda. Eso quizás signifique revisar el tiempo, la hora en que se levantan a la mañana, porque probablemente esto signifique que se van a tener que levantar media hora más temprano para prepararse en lo que le van a dar a sus hijos. No me refiero a la leche que le van a calentar, me refiero a la palabra que van a soltar sobre ellos. Mínimamente en una oración, mínimamente. Miren, yo no paso un solo día, y este es un privilegio que yo no se lo dejo ni siquiera a mi esposa. No dejo pasar un solo día sin levantarme y soltar sobre ellos una palabra de victoria antes de que se vayan cada uno a su vida diaria, a la universidad, al colegio. Pero cada día proclamo delante de ellos que el propósito está vigente. Hace rato que mi oración ya no tiene que ver, Señor, por favor, guardalos de todo mal. Hace rato. También la incluyo en la oración, pero no es mi preocupación. Mi preocupación es que ande en el propósito de Dios, porque yo sé que si está en el propósito de Dios, Dios mismo los va a cuidar. Tuvimos una experiencia muy fuerte con una de nuestras hijas hace un par de años atrás. Todavía estaba en el colegio secundario, pero eso marcó en nosotros inclusive mucho de lo que hoy les compartí a ustedes. Ella venía del colegio en colectivo, lo cual siempre a nosotros nos produjo un poquito de, ¿vieron? Como que te da un poquito de calor en el estómago, ¿no? Cuando sabes que tus hijos tienen que tomarse un colectivo en una zona peligrosa, hacer 1 hora y media donde vos no sabés dónde están, a veces no hay señal de teléfono, no podés comunicarte. Creo que a muchos les pasa lo que nos pasaba a nosotros. Y encima, en un momento ella viene y nos cuenta, mirá, hay un loquito que siempre se sube al colectivo
Y nos habla de la puntería que tenía el loquito porque siempre se tomaba el colectivo que se tomaban ellas. Mis 2 hijas en ese momento ya venían juntas. El tema es que mis hijas no siempre se tomaban el colectivo a la misma hora porque tenían horarios diferentes, es decir, a veces venían a las 2 de la tarde, a veces a las 3:30, a veces a las 5 menos cuarto, pero el loquito siempre se subía a su colectivo. Y se subía y iba directo a una de mis hijas. Y empezaba a decirle cosas. Así que claro, preocupadas y asustadas, oramos por ella, lo pusimos en oración. Y un día pasó algo que nos llenó de orgullo. Se sube el loquito, como siempre. Va a una de mis hijas, como siempre. La mira a los ojos, como siempre. Y le dice, mis hijas nunca le habían contestado. Pero este loquito le dice, yo sé quién sos vos. Y yo sé que no te puedo tocar. Y se dio vuelta y se fue. El loquito se siguió subiendo al colectivo. La diferencia fue que mis hijas entendieron quién las estaba cuidando. Ajá. Es más, el loquito se sigue subiendo al mismo colectivo hasta el día de hoy y lo ven siempre. Ellas ya no van al colegio, van a la universidad y se toman otro colectivo. El loquito se sigue subiendo. Ya no hay temor. Cuando sos capaz cada mañana de discipular a tus hijos, aunque sea con una oración, no diciendo, papá, por favor, cuídala, Señor, que no les pase nada, Señor, guárdala de toda enfermedad, sino que decís, Padre, yo sé para qué las trajiste al mundo. De hecho, cada uno de los 3 de nuestros hijos llevan un nombre conforme a lo que Dios nos habló que iba a hacer con ellos. El nombre de ellos representa lo que Dios nos dijo que iban a hacer. Y hoy, después de 21 años, vemos como cada uno de ellos está tomando justamente esa dirección, porque lo formamos así. Hijos, no niños. No son niños. No les voy a decir que no me cuesta, que el día de mañana alguno venga y diga, papá, me voy a otra iglesia, me voy a otro ministerio, y uno va a tener que soltarla. Hasta ahora vengo bien, ¿sí? Mi hija mayor se puso de novio hace casi 2 años y el chico era de otra iglesia. Así que empezamos toda una estrategia evangelística en ese momento. Y ganamos. Hace 2 meses que ya se congrega con nosotros. Listo, zafé con la primera, vamos por la segunda. Pero aunque tuviesen que irse, ¿sí? No niños, hijos, a los que enviamos al estanque de Betesda, con la seguridad, con el poder, con la victoria que tenía Jesucristo. Ahora sí, después que les hablé todo esto, porque son muchas las consecuencias, son muchas las cosas con las cuales van a tener que enfrentarse. ¿Cuántos de ustedes quisieran esta mañana orar conmigo para ser padres entrenadores? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Sí, Señor. Aleluya, Jesús. Yo quisiera que una de las cosas que cambien, yo sé que ustedes tienen muchas reuniones de oración en la semana, de hecho lo vi en el boletín, que incluyan la oración por hijos, no por niños, por hijos, en sus agendas de oración. Incluyan la oración por los hijos, no solo los suyos, sino los demás de la iglesia, en sus agendas de oración familiar, en su agenda de oración personal. Empecemos a orar por esos hijos que tenemos que enviar al estanque de Betesda. Enviémoslos ahí. Empecemos a ver las actividades de nuestros hijos desde otra óptica. ¿Sí? Que la pregunta sea, ¿qué hago? ¿Lo mando al cumpleaños o no lo mando al cumpleaños? Qué dilema ese, ¿no? Otra de la cual podría contarte si me vuelven a invitar alguna vez. ¿Qué hacer con los hijos cuando van creciendo y empiezan a pedir ir a los cumpleaños de 15 y estar hasta las 6 de la mañana? Cuando tu óptica es la de formar hijos y le has enseñado eso, ellos te van a demostrar cómo aún ellos son capaces de elegir el ambiente en el cual quieren estar y en el cual saben que no hay propósito y ni van. Otro temor que teníamos como papás y que vimos con el tiempo que ellos mismos fueron capaces de enseñarlos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Ni siquiera podemos hablar, la música está tan fuerte, el ambiente no da. Ellos deciden.
pero porque fueron formados como hijos, no como niños sobreprotegidos. No salieron con miedo, salieron con propósito. Ahí está, qué buena frase esa, mira, después me la voy a anotar. Que cada mañana no salgan con miedo, salgan con propósito. ¿Sí? Con propósito. Amén. Cambiemos nuestra forma de verlos en las actividades, en casa, en la iglesia, en la escuela que ustedes tienen. Vamos a orar. Vamos a orar. Si querés levantar tu mano al cielo y decirle: Dios, yo quiero ser un padre entrenador. Me propongo, decirle, me propongo. Repítanlo conmigo, me propongo a partir de hoy no ocuparme de los niños, sino formar hijos. Con los que tenga a mi alrededor, formar hijos. Formarlos con proyección, formarlos con propósito. Me comprometo a buscar el propósito de los que tengo en casa todavía, o de los que tengo en la iglesia, o de los que tengo en la escuela. Recibir revelación y formarlos en ese propósito. En el nombre de Jesús me propongo ser un padre entrenador. Sí, Señor, déjenme orar por ustedes ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, suelto esta palabra como entendí que me lo indicaste. Lo suelto sobre corazones receptivos, lo suelto, Señor, sobre una tierra fértil. La suelto en el nombre de Jesús sobre aquellos que van a transformarse, Señor, en padres entrenadores. Aquellos que ven que tienen en su casa una verdadera escuela de gobierno, que tienen en su casa una escuela de discipulado, Señor, que estarán formando a sus hijos para enfrentar las situaciones difíciles del estanque de Betesda que nos rodea. Señor, los vamos a formar para que ellos sean solucionadores, para que, Señor, nunca se adapten al lenguaje del mundo, que es un lenguaje de queja, que es un lenguaje de muerte, que es un lenguaje de opresión, de destrucción, de robo, Padre. Los vamos a educar con un lenguaje de respuesta. Los vamos a educar para que tengan la pregunta correcta en sus labios, Padre. Señor, para que ellos hagan esa pregunta en medio de una situación desesperante y abran los ojos, pero también ofrezcan un marco de esperanza. Los vamos a formar como evangelistas, los vamos a formar como misioneros, los vamos a formar como pastores, como apóstoles, como profetas, como hombres y mujeres que ya fueron marcados por ti, Señor, aún antes de enviarlos al vientre de sus madres. Los vamos a formar, Señor, para que ellos sean esos valientes que recuperen la tierra para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús nos proponemos cambiar nuestra mirada, cambiar nuestra cosmovisión, quitar del medio lo que el sistema nos enseñó y empezar a ver no a niños, sino a hijos. Y aún, Señor, si nos cruzamos con alguno de esos pequeños en la calle, empezar a verlo no como un niño que pide, sino como un hijo que tiene que ser captado, tiene que ser ganado y tiene que ser entrenado para ser devuelto al estanque de Betesda y ponerse allí como solucionador. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu iglesia, que les vaya bien, que tengan éxito en esta tarea, Padre. Y, Señor, que aún comience en este tiempo un entrenamiento diferente para ellos. Bendigo la actividad del fin de semana que viene, Señor, para que todos con mucha atención vengan aquí y esperen ser no solo informados, sino formados como padres entrenadores. Cada padre entrenador necesita un entrenamiento. Señor, que vengan aquí el viernes, que vengan aquí el sábado, que vengan aquí el domingo y renueven votos, entendiendo, Señor, que tenemos una tremenda responsabilidad al formar a hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pido que hagas lo que yo no puedo hacer y que seas tú, Espíritu de Dios, y que continúe trabajando esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo, hermanos.
Los bendigo.